Estamos en comunicación con Javier Aullero. Javier es profesor de Sociología de la Universidad de Texas, Austin, y profesor investigador en la Universidad del País Vasco. También Javier es autor de varios libros. Hoy vamos a conversar sobre uno de ellos, el más reciente. Se titula ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Y es el fruto de una investigación que hizo junto con Sofía Servian. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a Economía de Bolsillo. Estás muteado, Javier. A ver si podemos acomodar el audio. A ver si ahora sí. Cambian las plataformas muy frecuentemente, perdón. Javier, ¿cómo estás? Hola. Un poco muy interesante el título del libro, ¿no? Como para introducir, ¿no? El lector llega a la librería o a la librería online o en papel y ve el título y lo abre. ¿Con qué se va a encontrar este libro? ¿Con qué interpelación va a encontrar? Es una investigación basada en 3 años de entrevistas, de encuestas, de observación, de participación en un comedor popular, que se hace esa pregunta en un contexto de alta inflación, de generalizada pobreza, de trabajos precarios, de hiperviolencia y de redes de dominación política bastante duraderas, cómo se las ingenian los que están en los márgenes para llegar hasta el fin de semana, para obtener recursos tanto materiales como simbólicos. Y la respuesta, así, para quien no quiera leer el libro, pero igual lo tiene que comprar, Claro. La respuesta es que combinan una serie de estrategias y las combinan de manera muy creativa. Combinan trabajo precario, redes de ayuda mutua, acción colectiva más o menos disruptiva, a veces protesta, otras veces cooperativa, y ayuda estatal. Y algunos emprendimientos ilícitos, como a veces la venta de droga al menudeo. Digamos, esto no es todos los pobres de ninguna manera, ¿no? Pero hay distintas, entre esas 5 cosas, la gente combina para llegar a fin de mes. Nunca, son raros los casos en donde alguien subsiste con una estrategia sola. Para desmitificar algo, digamos, nadie llega a fin de semana o a fin de mes con la ayuda estatal, ¿sí? Esto para entender de qué estamos hablando. Pero tampoco nadie llega a fin de mes con el trabajo. Sí, totalmente. Eso es el fenómeno actual de que el trabajador es el pobre. Otra cosa te quería preguntar, porque estaba viendo, digamos, la introducción que aparece en la editorial a tu libro, donde hay un conjunto de preguntas, y hay un par que la verdad que me interesan preguntártela, que son muy buenas, que lógicamente son las que ustedes mismos se han preguntado en esta investigación. Y esta es, bueno, ¿cómo convive el pobre con la política? O sea, ¿cómo lo atraviesa y qué mirada tiene el pobre respecto a la política, y en particular el político en este escenario, ¿no?, electoral donde aparece muchas veces? Sí, bueno, en realidad hay muchas y de lo más variadas, igual que existen en sectores medios altos, miradas sobre la política. Lo que nos interesaba era ver cómo funcionaban las redes políticas, lo que se llaman los punteros, digamos, en lo más bajo de la escala social. Y lo que hay es lo que la gente tiene es una relación muy instrumental con la política. Sabe que la política le puede llegar a servir para obtener recursos, ¿sí? Y la utiliza a la política. Nosotros estamos muy acostumbrados de sectores medios o de quienes somos los que hablamos de los temas, a pensar de que la política usa a los pobres, ¿sí? Y esto puede ser cierto, digamos, pero también hay que pensar cómo los que menos tienen se las ingenian para usar a los políticos para obtener un programa, una cooperativa. Hay mucho y no quiero digamos, pasar por alto esto, hay mucho de extorsión en la manera en que se hace política. Sí, hay mucho nosotros describimos pedir desde favores sexuales, acostate conmigo y te doy acceso a una cooperativa, te saco el 20 o el 30% de un subsidio que gracias a mí vos obtenés. Digamos, esto no hay manera de negarlo, ¿sí? Esto lo sabe cualquiera en cualquier barrio popular, esto sucede todos los días y está sucediendo al estar hablando yo, digamos. Sí. Pero al mismo tiempo hay que pensar que cómo es que la gente utiliza esto
también como estrategia, ¿sí? Como estrategia para, bueno, si estos son los que tenemos que ir por medio de ellos para lograr un terreno y hacerme la casa, y bueno, voy a ir por ahí, porque no hay otras maneras, ¿sí? Entonces hay mucha ambivalencia de la política en los sectores más marginados, sobre la política. Ceci. Sí, no, te iba a preguntar sobre eso también, porque justamente pensaba esto, vos decías, todas las estrategias que un pobre necesita junto a otros establecer para sobrevivir, el vínculo con la política también es estratégico, ¿no? Y bueno, dos preguntas te quiero hacer, las mando juntas. Una tiene que ver con el nivel de naturalización de este tipo de prácticas. Si se ve como algo que lo decías un poco recién, es lo que hay que hacer, si se ve como modificable este tipo de vínculo con la política. Y la otra tiene que ver con el tipo de investigación etnográfica que hicieron, porque también te escuché decir en otra entrevista que en otro tipo de investigación tu coautora, Sofía, hubiera sido una informante y no la coautora, y me pareció muy interesante plantear esto en quién habla de la pobreza y quiénes hablamos y los propios pobres pueden, bueno, de hecho sí, investigar y hablar sobre la pobreza. Bueno, son las dos preguntas. La primera es que yo no creo que haya naturalización. Lo que hay es cierto nivel de frustración y de aceptación sobre, bueno, esto es lo que hay, pero hay muchas críticas sobre esto. A nadie le gusta esta manera de hacer política. Y hay muchos, lo que yo diría sin romantizar, mucho nivel de entendimiento de que, bueno, así los punteros hacen sus carreras, así se financia la política. En realidad entienden mejor de cómo se financia la política que mucha gente que habla de política, ¿sí? Al menos se la tematiza explícitamente. Hemos tenido innumerables cantidades de conversaciones con la gente, digamos, en la sobremesa, y que te cuentan los chanchullos de los políticos locales y los conocen mucho mejor que cualquiera, ¿sí? Entonces, yo no hablaría de naturalización en el sentido, cuando algo se naturaliza es como que se deja de notar, ¿no? Como el aire. Bueno, naturalizo el aire porque lo doy por descontado. De ninguna manera, hay mucha crítica, pero bueno, se hace lo que se puede. La gente, digamos, resuelve los problemas, pero en un contexto que ella no controla. Y el contexto que no controla es la manera en que se hace política hoy en la Argentina, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, este fue un libro que creo que es original en el sentido de que no está escrito por alguien que viene de afuera y de arriba y desciende en el barrio y pregunta a la gente cómo sobrevive, sino que está coescrito por alguien que estudia antropología, que nació, se crió y vive en el barrio y que colaboramos. Entonces yo fui aprendiendo de ella fui aprendiendo de mi experiencia de más de 25 años de hacer esto, y el libro es producto de este encuentro. Como vos bien decías, hace 20 o 30 años Sofía hubiese sido relegada como al agradecimiento, ¿no? Le agradezco a Sofía por haberme ayudado. Fue una opción que tuve yo y que decidí hacerlo, y decidimos hacerlo en colaboración. Probablemente nos hemos demorado más de lo que uno normalmente se hubiese demorado si trabaja solo, pero que me parece que mucho más productivo y mucho más, da mucho más información más granular, si se quiere, porque nadie te cuenta. Es muy difícil acceder a los gastos, de cómo entra el dinero y cómo sale, si uno está muy de afuera, ¿sí? Ese nivel de confianza lo tuvo Sofía, y porque hablaban con ella como vecina, como familiar, como amiga. Entonces eso nos dio una perspectiva muy particular sobre esto. Y Javier, yo estaba viendo, viste, como te decía hoy, la parte editorial un poco de la promoción del libro, y me surgen dos preguntas puntualmente. Una, un poco con esto lo que vos decías al final, de, bueno, una chica que trabajó con vos, que sale de un barrio pobre, y me hace recordar esto, bueno, a las discusiones que en su momento hubo cuando se decían por algunos funcionarios, candidatos, ya del partido que representen, esto de, no, bueno, a la universidad no llegan pobres, o sea que hay que tener menos universidades, etcétera. ¿Qué mirada tiene en el barrio por ahí de poder acceder
a un nivel universitario o incluso por ahí terminar el secundario, obviamente teniendo en cuenta que en estos casos donde hay pobreza extrema, sin lugar a dudas, donde más llega la droga y por ahí es más difícil salir de ahí, pero digo por ahí aquellos sectores que están más cerca de acceder, digamos, a una universidad pública porque tienen algún ingreso formal o por lo menos cercano a la zona, digamos, Mira, ahí hay dos cuestiones. La primera obvia es que sería bueno, quizá que Sofía conteste esa pregunta, pero digamos, como yo tengo una relación muy estrecha de colaboración y que yo lo que te puedo decir es, la gente en los márgenes o en la pobreza no sueña cosas distintas que las que soñamos nosotros, no tiene valores distintos. Lo que cambian son las oportunidades. Esto puede sonar una verdad de perogrullo, pero quieren lo mismo que vos y yo. Quieren lo mismo que todos los oyentes, ¿sí? No quieren otra cosa. Lo que pasa que se hace mucho más difícil. Entonces, la segunda vez que vos te dan fotocopias para que hagas en la facultad y vos no las podés pagar, o como le sucedió a Sofía, y lo contamos en el libro, vos volvés a tu casa y te roban la mochila con el libro y el celular, porque tenés que viajar 1 hora y media para llegar a la universidad, eso empieza a horadar tu disposición y tu capacidad de hacerlo. Pero los sueños siguen estando, digamos, los sueños, a pesar de todo, y esto para mí es una sorpresa, porque todo nos haría pensar de que esos sueños se hicieron trizas hace mucho tiempo. Pero realmente no creo, y otra vez no quiero romantizar ni nada, en el caso, y le pueden preguntar a Sofía, obviamente hay algunos que lo desean más que otros, incluso dentro de la familia, ¿sí? Y hay algunas madres que le ponen mucho más empeño, como es el caso de la madre de Sofía, que no terminó la secundaria, pero ella sabía que la educación es y sigue y será una vía de mejoramiento y también de quizá de salir del lugar en donde están, aunque están muy arraigados en el barrio en donde viven. Claro, y esto ya con la segunda pregunta, ya como para liberarte, porque estamos cerca de tu horario. Bueno, entonces esto también sirve como para, porque digamos, la mirada que por ahí se transmite desde ciertos sectores hacia los pobres es, bueno, no quieren trabajar, prefieren tener de un plan, y no, claro, pero si estos sueños están intactos, en realidad, digamos, si uno conociese la realidad o leyera en este caso tu libro, justamente decir, bueno, no es así. Si vos les has acercado oportunidad y tenemos políticas públicas activas que lleguen a ese lugar, ojo que es el mejor camino para la pobreza que decirle, bueno, acá tenés el plan y trabajar, no es lo que ellos quieren, en realidad quieren la oportunidad para salir de ese lugar. Mira, yo creo que a pesar de que nos abruman diariamente las cifras sobre pobreza en Argentina y siempre está, bueno, el 5% bajó y subió el 7% y el 7% que no tiene casa, que hay una especie de aritmética sobre la pobreza en Argentina, yo realmente creo que a la pobreza se la entiende pobremente, ¿sí? Yo aprendí mucho de esos 6 meses con Sofía en el comedor, porque en realidad lo que aprendí es que un comedor popular no es solo ni principalmente dar comida, ¿sí? Sino que ahí se construye mucha dignidad, mucho respeto, mucho intento de tratar de mantener el lazo social como se pueda, digamos, de tratar de rescatar a los pibes de la droga. Es un esfuerzo muy, muy, muy importante. Otra vez, puedo sonar muy, muy populista, que no lo soy, digamos, pero aprendí mucho de que si miramos las cosas de otro lugar, lo que se rompe es la historia simple sobre la pobreza, que es la historia única, que es o son chorros, o no quieren trabajar, o viven de los planes. En realidad hay mucha más heterogeneidad y complejidad como existe en los sectores medios o medio altos, como existe en cualquier sociedad. Y me parece que no solo por un interés científico, digamos, de entender cómo es esa complejidad, sino que en esa complejidad reside buena parte de las soluciones al tema de la miseria en Argentina. Claro. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad que ha sido una entrevista buenísima, creo que da para muchísimo, es un gran tema. Así que bueno, agradecerte y por supuesto invitar a todos los oyentes a que puedan adquirir el libro y empezar a comprender esta complejidad que vos decías, que muchas veces uno por simplificar generaliza y en realidad la temática requiere un abordaje mucho más profundo, ¿no? Bueno, sí. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. También, antes de despedirte, destacar que lo pensaba mientras te escuchaba, esto de esta lectura que tenemos generalmente de nuestra sociedad contemporánea como una sociedad con valores
solamente individualistas y competitivos, poder ver cómo en la pobreza se tejen alianzas y redes de solidaridad para sobrevivir en conjunto, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Era Javier Aullero en Economía de Bolsillo.